Bienvenidos, queridas hermanas y hermanos, en nuestro estudio de Escuela Sabática, en la conferencia general. Estamos otra vez con nuestra hermana Raquel Orce y queremos, con ayuda de Dios, compartir con usted esta lección tan hermosa. Nos gustaría recordarnos por un momento la lección también de repaso. Pero antes de eso queremos empezar con una oración en silencio. Amén. Bueno, la lección de repaso hablaba de una oposición. Jesús predicaba, y entendemos que él predicó en el templo también, y su predicación y su éxito enfrentaba una oposición increíble de parte de los fariseos, de los líderes religiosos en Israel, y qué lamentable, porque eso fue la salvación de la nación, la salvación de la humanidad. Pero la dureza de los corazones, la dureza de los prejuicios que ellos tenían, lo hacían ciegos y ellos no podían ver la belleza espiritual de Jesús. Y muchas veces eso puede pasar a nosotros también, si nosotros ponemos en primer lugar no la palabra de Dios, no el reino del Señor, pero ponemos en primer lugar nuestros beneficios privados o nuestro orgullo personal. Ahora estamos otra vez cerca del templo, pero hay un otro evento que toca esta lección. Y este evento es una pecadora. Se habla de una pecadora, de un adulterio y también de un perdón, un pecador perdonado. Y esa es la lección que queremos estudiar hoy. Es la lección número 23 en nuestras lecciones y se refiere al sábado de diciembre 3, 2011. Queremos quizá empezar con algunas palabras de en qué momento, en qué situación se encontraba Jesús cuando sucedió, que, bueno, lo trajeron a esta pecadora. Sí, la lección pasada estudiamos acerca de la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor Jesús, sabemos que Él visitó el templo aproximadamente en la mitad de la fiesta. Ahora, esto ocurrió el día octavo, o sea, terminando la fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesús había descendido del monte de los olivos, eso nos lo dice el versículo 1, y ahora se dirigía de nuevo al templo, donde había estado predicando y enseñando los días anteriores, y obviamente, estando aún en la fiesta de los tabernáculos y prácticamente cerrando la fiesta, los fariseos y demás personas que se le oponían querían de algún modo entrampar a Jesús y pensaron en todo tipo de posibilidades, porque si recordamos las lecciones anteriores, siempre estamos dentro del contexto de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ese era el último día y ellos querían cerrar la fiesta eliminando de la mente de la multitud el efecto de las predicaciones de Jesús. Y si conseguían hacer eso, lo consideraban un gran triunfo, porque de algún modo él sería puesto a un lado y no tomado más en consideración. Entonces, ese es el contexto donde nos encontramos. Es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. Entendemos también que Jesús pasó toda la noche orando, en oración, antes que eso sucede. Entonces, de una u otra manera, él tenía una preparación espiritual, porque eso fue una sorpresa increíble y una trampa preparada con propósito de mucho tiempo preparación, de qué trampa prácticamente humanamente pensado no se podía salir.
Pero vamos a ver la pregunta 2, o pregunta 1 y 2, que podemos conectarlo. ¿Qué sucede en este momento? Entendemos que cuando Jesús estaba enseñando en el templo, de una manera sorprendente viene un grupo de gente gritando y trayendo una mujer, una señora. Y dice que esa mujer es una adúltera. Bueno, la mujer, me puedo imaginar que no le gustaba todo eso, ella intentaba escaparse, pero ella por fuerza la traían, y bueno, con toda la vergüenza que esta mujer tenía, y todos los gritos y toda esa confusión que se creó allá de una manera tan sorprendente y tan inesperada. Pero es interesante que en esta confusión tan grande, me imagino que tenía mucha gente alrededor, y estaba en el templo, pero estaba también en la mañana, no fue en el mediodía, pero estaba en el principio del día. Sucede esto, entonces Jesús responde de una manera sorprendente. De la misma manera como los fariseos lo sorprendían a él, ahora él sorprendió a ellos. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? La segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta nos habla de qué acusación le presentaron. Eso es lo que nos dice la segunda pregunta. Así que Jesús, las personas estaban a su alrededor, como era acostumbrado, y el Señor Jesús predicaba y todos estaban atentos, pero de repente todo se interrumpe, como tú decías, por esta intromisión, casi podríamos decir violenta, de los fariseos y escribas, arrastrando a esta mujer con el intento de atrapar a Jesús en algún error. Y le dicen, bueno, ¿qué dices tú? Y es interesante porque le llaman maestro. Le llaman maestro y posiblemente lo dirían en tono irónico, porque según ellos pues tampoco lo era, pero con el fin de algún modo halagarlo y motivar que él caiga en la trampa, le llaman maestro. Le dicen, bueno maestro, ¿qué dices tú? Porque nosotros acabamos de sorprender a esta mujer en el acto mismo. Si ellos podían descubrir a alguien en el acto mismo es porque estaban espiando a la persona, porque todo estaba de tal manera organizado que inmediatamente ellos podían llegar y podían comprobar que eso estaba pasando. Así que se ponía en evidencia con esta declaración de cómo todo había estado preparado. Y obviamente la mujer era inocente de la estratagema, pero no del hecho, obviamente. Y entonces, queriendo que Jesús se pronunciara al respecto, le dicen directamente, le dice, bueno, ella ha cometido adulterio y ha sido sorprendida en el acto. De acuerdo a Deuteronomio 17:7, los testigos eran los primeros que tenían que ajusticiar a la persona y después sería el pueblo. Así que ellos mismos estaban ahí como testigos de ese acto, es decir, ellos no eran solamente acusadores, ellos eran testigos al mismo tiempo. Así que ellos eran los primeros que tenían que tirar la piedra, de acuerdo a Deuteronomio 17. Entonces, ellos lo cuestionan. Entonces, primero le dicen, bueno, esto es lo que pasa, y le dicen, y esto es lo que hay que hacer. Eso lo dice en la pregunta 3. Y le dicen, bueno, Moisés nos ordenó que un caso así tiene que ser sentenciado a muerte por apedreamiento. Pero tú, ¿qué dices? Aquí nos damos cuenta de la trampa, porque ellos lo que querían es que, si estando en el templo, él se pronunciaba en contra,
obviamente iba a haber una reacción de la muchedumbre que estaba presente. ¿Cómo él iba a decir algo que estaba en contra de los escritos, de la Torá que ellos estudiaban, de los 5 libros de Moisés? No podía ser. Y la regulación estaba en Deuteronomio 17:7. Entonces, le presentan y lo colocan en un punto en que ellos creían que él iba a estar obligado a pronunciarse. Y en ese sentido esperaban que cayera en la trampa. Gracias. Entendemos que entonces el esposo de esta mujer no estaba y normalmente el esposo debía levantar la queja. También entendemos que la otra persona que fue involucrada en un adulterio, porque por un adulterio se necesita 2 personas, tampoco estaba en esta situación. Entonces, la acusación contra una persona en esa situación no fue completa. La situación no fue suficiente. Pero, de todas maneras, ellos pedían que Jesús se pronuncie. Y como dijo la hermana, prácticamente ellos traían a esta mujer diciendo, bueno, ahora tú dices que la apedreamos, que la matamos, porque eso es que dice la ley de Moisés. Entonces estaban seguros que eso va a ser el fin y otros seguros se preparaban a, denunciarlo entonces a los romanos y de esta manera se deshacían de Jesús. Pero Jesús tenía una sabiduría, sabemos, extraordinaria, tenía un conocimiento y el Espíritu de Dios lo enseñaba cómo reaccionar. Bueno, en respuesta Jesús no llega al nivel bajo de esta gente. Él podía quizá decir, ¿y dónde está la otra persona del adúltero? ¿Por qué me traen solo la adulteria? Porque podía decir, bueno, hay que investigar primero con varias gentes, los testigos, escuchar los testigos y dar un seguimiento legal a todo el asunto. Porque en ninguna manera la ley de Moisés decía que así a la calle viene la gente y dice, él es el pecador y de una vez vamos a apedrearlo. Eso se traía el caso en el templo, se informaban los sacerdotes, se hacía un procedimiento y cuando se comprobaba con 2 y 3 testigos, entonces se llevaba a cabo una otra decisión. Pero Jesús no llegó a contestar a esta forma legal. Él no quería tampoco contradecir a Moisés y los libros de Moisés. Entonces, ¿qué empezó él? Él empezó a escribir, silentamente escribir sobre la arena los pecados de los acusadores. Es una forma muy impresionante de actuar porque de esta manera se entiende que Jesús no trabajaba de una manera común. Él quería quería despertar en la gente la conciencia, quería despertar la espiritualidad en estos acusadores. Vamos a ver en la pregunta número 3, ¿qué pregunta hicieron ellos a Jesús? ¿Qué pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿qué dices tú? Esa es la pregunta. Sabemos que en este contexto ellos esperaban una declaración directa del Señor Jesús. Si Él decía sí, hay que apedrearla, la administración romana estaba en su contra, porque la pena capital solo podía ser pronunciada por el procurador romano en Jerusalén. Así que en ese sentido lo tenían asegurado. Si él no confirmaba
lo que ellos esperaban, que dijera sí, debe ser apedreada, entonces obviamente la muchedumbre se pondría en su contra y no lo respetarían. Pero el Señor Jesús no contestó. Por lo menos no contestó oralmente en un primer momento. Y entonces, como se dijo, él empezó a escribir y es la primera vez en las Escrituras que se dice que Jesús escribió. No había ningún versículo que lo decía que lo había hecho y sabemos que no quedó nada escrito de Jesús, pero esto nos confirma que era una persona que sabía hacerlo. Es interesante que él no apuntó con el dedo diciendo a la gente, y tú que es tal y tal pecador que haces eso, y tú que haces esto, eso, y tú que haces esto, eso. De una forma muy neutral, muy discreta, él demostró que no solo ama la pecadora que está acusada, pero también los acusadores. Él tenía respeto con la gente. Por eso, de una forma muy neutral, él escribió los pecados en la arena y cada uno podía por sí mismo reconocer los pecados suyos, sin ser acusados directamente en el público, que es una forma increíble cómo Dios podía tratar todos esos casos tan complicados sin ofender a nadie y por el fin conseguir las metas espirituales que él tenía en su ministerio. Vamos a ver, siguiendo las preguntas, entendemos la respuesta de Jesús, que él empezó a escribir en la arena, pero algo más respondió Jesús. Después de un rato escribiendo, cuando él vi que la gente se acercaban y leían todo lo que fue escrito, ¿qué más dijo Jesús? Bueno, ellos insistían, volvieron a preguntarle por segunda vez, porque les daba la impresión de como que él no los había escuchado o que de alguna manera los ignoraba. Entonces, como querían forzarlo a que él diera una respuesta de acuerdo a la idea que ellos tenían, para que de ese modo cayera en la trampa, entonces ellos van y vuelven a insistir. ¿Y tú qué dices? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora ante esta situación? Entonces, él estaba escribiendo, deja de escribir, se reincorpora y entonces les dice, si alguno de vosotros está sin pecado, sea el primero en tirar una piedra sobre ella. E inmediatamente después, de nuevo se inclinó y empezó a escribir. Y de ese modo hizo que también los demás se acercaran, los que le estaban rodeando, los escribas y los fariseos, para ver qué era aquello que era tan importante que él estaba escribiendo. Es interesante que Jesús de ninguna manera deshizo la ley. Dice que él vino a cumplir la ley y él cumplió todas las leyes. Es interesante que Jesús, de la manera y la forma como él actuaba, él quería no deshacer la ley, no transgredir la ley, pero demostrar la profundidad de la ley. Y en este sentido, él también lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Diciendo a la gente, mira, la sentencia de muerte existía en el Antiguo Testamento, pero para todos, no solo por algunos. Entonces, la gente que deben participar en este acto debían primero investigar sus propios pecados, porque quizá ustedes que acusan a la persona necesitan ser apedreados primero y después a ella, porque los pecados de cada uno deben ser castigados. Y es interesante que esta respuesta tenía un efecto increíble, muy fuerte, y la consecuencia fue también muy positiva. ¿Qué fue la consecuencia de esta
de esta respuesta de Jesús. Si vamos a la pregunta número 6, ¿qué sucedió con los fariseos que acusaban a la mujer? Los fariseos y los escribas, al inclinarse también a ver qué es lo que Jesús escribía, vieron la lista de sus pecados. Y el versículo bíblico nos dice que desde el mayor hasta el más joven, uno tras otro se fueron retirando del lugar. Aquí nos damos cuenta que el Señor Jesús no solamente considera el pecado en sí totalmente aislado de las circunstancias, sino que considera la motivación, el porqué de que algo suceda. Nosotros somos muy limitados como seres humanos, entonces observamos el error o el pecado que haya cometido la persona y lo aislamos del contexto, no con el fin de tolerarlo o de aminorarlo, porque el Señor Jesús en ningún momento aminoró o dijo, bueno, no tiene importancia lo que esta mujer ha hecho, pero lo que Él dejó claro es que el pecado es pecado, no importa quién lo haga, si es de elevada alcurnia o es una pobre persona. Entonces, en ese momento, ellos fueron colocados en el mismo nivel. Y ellos entendieron que esos pecados que estaban escritos, si pasaban a la luz, ellos debían ser también apedreados. Y conociendo Jesús esto de ellos, Él nunca hizo eso. Así que ellos se sintieron realmente afectados en su conciencia, porque el contraste fue tan grande. Ellos trajeron a la mujer con violencia, la avergonzaron entre toda la multitud, la tenían humillada en esa situación. Pero ellos, vestidos elegantemente y como los santos. Ahora, el Señor Jesús, que conocía los pecados de ellos, podía haberlos agarrado y haberle dicho, ¿y tú? Sin embargo, no lo hizo así. Así que el Señor no solamente dio una lección de cómo tratar con el pecador, sino de que el pecado es lo que hay que condenar. Y nosotros no distinguimos muchas veces entre el pecado y la persona. Y aborrecemos al individuo, pero quizás estamos acariciando ese mismo pecado, que era el caso de ellos también. Así. En el caso de ellos, sí, gracias, en el caso de ellos entendemos que ellos hasta provocaron el pecado. Sí. Pues porque todo fue organizado. Ellos prepararon esa situación para poner la trampa de Jesús. Muchas gracias. Bueno, y llegamos al punto culminante de la lección, es el pregunta número 7. Entonces, los ancianos primero, los jóvenes los últimos, pero todo uno después de otro, se apartaron del lugar. ¿Por qué? Porque entendieron que no solo que no pudieron poner la trampa a Jesús, pero entendieron que este asunto de la ley de Moisés es mucho más profundo, es mucho más extenso desde la palabra solo y de la letra, pero se extiende hasta el espíritu. El Espíritu de Dios acusa no solo los hechos abiertos, los pecados abiertos, pero también acusan los pensamientos, acusan los motivos del trabajo y de las obras. Y en este caso ellos fallaron terriblemente, porque ellos sí planificaron este pecado, planificaron esta tentación. Entonces Jesús ahora habla con esta mujer y dice algo increíble. ¿Dónde están ellos que te condenaron, que te acusaron? No hay nadie. Entonces yo tampoco, dice, te condeno. Y la pregunta dice que esta mujer recibí 2 bendiciones, recibí 2 instrucciones, recibí
dos consejos importantes. El primero, que no le condenó Jesús, pero el segundo fue una estrofa muy importante. Vete y no pecas más. ¿Cómo entendemos de esas dos cosas? Perdón, pero también no pecas más. Si nosotros consideramos que cada uno de los acusadores, que además eran testigos, se van retirando uno tras otro, la mujer también podría haberse ido. Pero ella no se fue. No había nadie que la estuviera reteniendo. No había nadie, porque todos los que la habían traído por la fuerza se habían ido. Así que ella podía haber huido también, porque el Señor Jesús seguía escribiendo. Ahora, la única que se quedó para recibir la consecuencia de su pecado era ella. Y esto es significativo cuando uno comete un pecado. Asumir las consecuencias de lo que uno ha hecho, estar dispuesto a hacerlo. Y estar ahí, confesando y reconociendo la culpabilidad que ella tenía, lo hizo porque ella se quedó. Los demás no confesaron, no reconocieron, todos se fueron. Y eso es la diferencia. Ella había pecado, ellos habían pecado. Ella se queda con Jesús. Los demás se van de Jesús. Y eso es lo que diferencia al creyente de los que no aceptan a Jesús. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, cuando recibimos el conocimiento de la verdad, inmediatamente tenemos una clara percepción, o por lo menos en proporción al conocimiento que recibimos de lo que está bien y de lo que está mal. Pero hay dos actitudes que podemos tener. Quedarnos a los pies de Jesús y decir, sí, Señor, esto yo lo estoy haciendo mal, perdóname y ayúdame. Y quedarnos con Jesús. Los fariseos y los escribas, ellos vieron sus pecados escritos, pero ellos no se quedaron con Jesús. Ellos no querían cambiar, ellos no querían reconocer, ellos no estaban arrepentidos, ellos no querían confesar. Es importante quizá también a meditar en este asunto. Bueno, Jesús dice, yo no te condeno. Vete y no pecas más. Es una formulación que Jesús haga en otra ocasión. Es una expresión que Jesús usa a todos los casos, que a toda la gente que él enfrenta en su camino, o eso fue algo especial para esta mujer. Lo dijo en otras ocasiones. Lo dijo en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando descendieron al paralítico por el techo, él había caído en esa enfermedad que le hacía imposible caminar por sus propios abusos. Y entonces el Señor primero le dice, yo perdono tus pecados. Y ve y no vuelvas a hacer lo mismo. O sea, no es literalmente las mismas palabras, pero sí el sentido es el mismo. Ahora, lo dijo en casos específicos, no se lo dijo solo a ella. Pero en este contexto era una predicación, porque estaba toda la multitud. Era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y el mensaje que querían evitar los fariseos, que llegara a la multitud, que impresionara la mente, porque de ahí todos regresaban a sus casas. Fue justamente lo contrario. Todos salieron de la fiesta con la clara comprensión de que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Y nuestra única solución es quedarnos con Jesús. Confesar nuestros pecados, pedirle su ayuda para no volver a hacer lo mismo otra vez, y Él garantiza este poder de lo alto para no volver a hacer. Así que el mensaje fue el mejor que podía darse en ese contexto. Gracias. De otro punto de vista, podemos entender que este tipo de expresión Jesús nunca usó a los fariseos, por ejemplo.
nunca dijo a los fariseos, bueno, yo no te condeno, no pecas más. ¿Por qué? Porque ellos nunca demostraron una forma de arrepentimiento. Y en este caso entendemos que la mujer hizo suficientes pruebas adelante de Jesús que ella sí está arrepentida, está avergonzada, está de la profundidad de su alma arrepentida, que ella necesitaba una ayuda de parte de Jesús. Y por eso él hizo esta declaración. También tenemos semejantes declaraciones. Tenemos el publicano y el fariseo que oraban juntos, y uno de ellos también hablaba con orgullo, con suficiencia propia, y el publicano, muy humilde, con mucha vergüenza, no quería levantarle los ojos para ver arriba. Entonces Jesús dice, se fue en su casa perdonado, justificado. Entendemos que eso fue la lección que Jesús tenía en este caso. Eso no significa también que esta expresión, no te condeno, vete y no pecas más, se refiere a cualquier caso, pero se refería solo a los pecadores arrepentidos. Y si nosotros sentimos el dolor del pecado, si sentimos nosotros la vergüenza por cometer un error, por cometer una transgresión de la ley de Dios, entonces siempre podemos contar con la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo su misericordia fue en este caso, pero Él también dijo, no pecas más, que es una expresión muy fuerte, porque no lo puede decir cualquier persona, lo podía decir Él, porque Él no solo perdonaba los pecados, pero Él también transmitía, o fue un elemento muy importante en el camino de obtener el Espíritu Santo, el poder divino, a rechazar y a resistir las tentaciones. Esta mujer creía a Jesús, y si creemos nosotros, también podemos resistir los pecados, las tentaciones. Podemos vivir una vida limpia de pecados conocidos. Siempre vamos a cometer pecados desconocidos, errores desconocidos por sorpresa. Pero si nosotros estamos juntos con Jesús, perdonados, podemos vivir una vida en armonía con la ley de Dios, que apóstol Pablo dice, no es difícil aguardarlo. Es difícil para nosotros, pero con Jesús todo es posible. Querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga y que Dios nos da esta comprensión que Jesús tenía a llamar a los pecadores y odiar el pecado. Un feliz sábado y que Dios le bendiga. Amén.